Buenas tardes, una vez más, mis amados hermanos y amigos de Facebook. Les habla el pastor Miguel Reyes de la Iglesia de Pentecostés Buenas Nuevas en Tampa, Florida. Y estamos nuevamente, como les habíamos prometido, de conectarnos por petición de algunos de ustedes para terminar este estudio, o por lo menos tratar de terminarlo esta tarde. Quedamos en el versículo 10. Vamos a orar para que el Señor siga dándonos sabiduría y la unción de Él baje sobre cada uno de nosotros. Los que estamos aquí en nuestro hogar, mi esposa y Lemmer, y los que están del lado de allá. La bendición del Padre sea con todos ustedes. Gracias te damos, Señor, y te pedimos en esta tarde una vez más que la sabiduría tuya de lo alto sea sobre cada uno de nosotros, dándonos, Señor, entendimiento e iluminación para comprender tu palabra y no adulterarla, sino que la podamos dar de tal manera que sea solamente palabra tuya a través de la Santa Biblia. Te damos gracias por todos aquellos que han conectado, los que puedan conectar ahora en esta tarde, y te pedimos una bendición para cada uno de ellos y sus familias por extensión, donde quiera que se encuentren. Bendecimos una vez más y oramos por los enfermos, oramos por los que están trabajando en la pandemia de cualquier modo, para que tú las cuides, Señor, para que tú les protejas de toda contaminación y sobre todas las cosas para que le des el valor para seguir adelante. Bendecimos a todos los que están conectados. En el nombre de Jesús oramos y damos las gracias. Amén. Amén. Ok. Pues, bueno, estábamos en los versículos, alrededor de los versículos 8, 9 y ya entrando en el 10, porque estábamos hablando acerca del versículo 57. Vamos a recordar que habíamos hablado acerca de la palabra de Jesús, de cómo Jesús hablaba acerca de lo que hacía Jerusalén con sus profetas, o sea que los mató y apedreó a los enviados, y Jesucristo les recordaba: cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas y no quisiste. Una figura tremenda de protección, de cuidado, de abrigo para cada uno de nosotros y también para su pueblo. El Salmo 57.1, que creo que lo llegamos a leer, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque en ti ha confiado mi alma. Y hablábamos acerca de la importancia que le da el Señor al alma más que al cuerpo. Así que, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. O sea, no llegamos a explicar la segunda parte de este pasaje, donde dice hasta que pasen los quebrantos, los dolores, los quebrantos, los sufrimientos, todas estas cosas que nosotros tenemos que atravesar de una manera o de otra en nuestras vidas. Jesucristo toma eso en sus manos y estamos agradecidos por ello. Así que el versículo 5a del Salmo 23.4 dice: el Salmo 23.4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Este es un pasaje que habla acerca, o que está relacionado, íntimamente relacionado con el versículo 5a de este pasaje del capítulo 91 de los Salmos. Así que ahora todos el versículo que le sigue, que habla acerca de la pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarás. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Aleluya. Bueno, este versículo, o estos versículos que estamos mencionando, describen los horrores de las guerras, cómo Dios nos protege físicamente, pero que lo más importante, como decíamos, el alma nuestra. Siempre su amor muestra fe, nos muestra la fe en el Señor.
Él nos hace vivir confiadamente en Dios, en una esperanza de salvación, la cual veremos con nuestros propios ojos. ¿Por qué? Porque un día le veremos cara a cara. Un día podremos ver cómo el mundo desarrolla es castigado por los juicios de Dios, pero nosotros no los vamos a ver físicamente o no lo vamos a sufrir, puesto que la iglesia va a haber sido arrebatada antes de esto. Así que estaremos reunidos con el Señor cuando reinemos con Él y Él destruya de una vez y por todo a los enemigos de nuestras almas. Estoy hablando sobre todas las cosas, no del enemigo que puedas tú creer que es como tu vecino, tu jefe o cualquier cosa. Estoy hablando del enemigo o los enemigos de las almas, el diablo y todos sus demonios. Así que el versículo 10 es uno de los versículos más mal usados de este salmo, o más mal interpretado, porque lo esgrimen como un amuleto. No es bíblico esto, y la historia demuestra que en el Medio Oriente son muy comunes, o eran muy comunes, las plagas y enfermedades endémicas. Y cuando se habla en estos pasajes del versículo 10 vamos a entenderlo bien. ¿Por qué? Porque este versículo dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu casa, tu morada. O sea, tal parece que vamos a estar absolutamente o totalmente cubiertos. Tal parece eso, si no escudriñamos bien las Escrituras y si no seguimos la exégesis bíblica, como decíamos al principio, o la hermenéutica. ¿Saben por qué? Porque todo lo que habla la Biblia, todo lo que nos enseña es que nosotros vamos a tener sufrimiento alguna vez en nuestras vidas. Déjame decirle algo. En una ocasión enseñé en la iglesia porque hay gente que quiere vivir una vida feliz. Hay gente que se lamentan de vivir una vida miserable, infeliz. Y yo le enseño a los hermanos en la iglesia que esa felicidad que todo el mundo desea sentir, esa felicidad absoluta, no la vamos a tener hasta que no estemos reinando con Cristo en gloria. En esta tierra vamos a tener momentos felices y momentos tristes que van a venir aparejados, van a ser como la línea del tren, como una línea de un tren, que van a ir parejos. Momentos felices, y momentos tristes, momentos de sufrimiento, van a venir aparejados. Pero Dios nos va a dar la fortaleza para ir capeando los temporales, como se dice vulgarmente. Es decir, vamos a tener todo el apoyo del Señor, toda la misericordia del Señor para que nosotros podamos seguir en nuestra vida. Así que es algo tremendo. Ahora, el capítulo 1 del libro de Joel, y yo quiero que usted lo anote y lo lleve, si no lo puede seguir rápidamente conmigo, anótelo por favor. Joel capítulo 1, versículo 4, dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Bueno, esto parece un trabalengua, parece como que es algo que no podamos comprender. Bueno, estos son 4 plagas diferentes que pueden pasar una detrás de otra. Y como bien explica, una hizo un daño, la otra hizo un poco más de daño y la tercera hizo otra más, y la cuarta acabó con todo, porque se dice que las langostas, después que pasan las epidemias de langosta o estas plagas, después que pasan no dejan nada sobre las plantas, las dejan totalmente peladas. Hace poco en las noticias salió una plaga de esa, no recuerdo en qué país exactamente, pero se veían millones volando, y cómo iban, donde pasaban dejaban todas las plantas totalmente devastadas. Así que estas son 4 plagas que se mencionan aquí, que eran comunes, muy comunes y muy violentas, y sucedían, y todavía no suceden en el Medio Oriente. La sanidad, la protección, el cuidado vienen
cuando hacemos de Dios nuestro guía, nuestro Padre y el primero en todo. O sea, ese es cumplimiento del primer mandamiento. Básicamente, Dios es primero en nuestras vidas. Si hacemos eso, si no violamos este mandamiento, si no violamos este orden que fue establecido precisamente por Dios, todas las cosas van a venir a bien. El tener a Cristo en nuestro corazón nos hace vivir confiados de su cuidado, de su amor, de su protección y de su sanidad. Es de esto precisamente que se trata este versículo 10. Es de esto precisamente. Escucha lo que dice el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Muchos conocen este pasaje porque lo recitan incluso como una oración. Porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Aleluya. O sea, solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es una expresión de seguridad, de protección, de esperanza en Dios sobre cada una de nuestras vidas. El ser cristiano, escuche, el ser cristiano no quiere decir que no tendrás luchas, que no tendrás batallas, o que no te vas a enfermar, que no vas a tener sufrimiento, sino que al tú estar sustentado en la roca que es Cristo Jesús, nada te hará tambalear, porque tu casa está fundada sobre la roca. Yo sé que ustedes recuerdan ese pasaje, yo sé que ustedes recuerdan lo que les estoy diciendo, porque ustedes, mis hermanos, yo sé que son hermanos inteligentes, yo sé que son hermanos que buscan, que escudriñan las Escrituras. Yo sé que ustedes están pendientes de lo que dice la palabra. Así que manténganse todo el tiempo escudriñando, leyendo las Escrituras, asidos de la palabra del Señor. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aleluya. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Déjame decirte, todos nosotros los cristianos somos llamados a hacer algo para el Señor. Todos. Así que tú, mi hermano, tú, mi hermana, que me estás viendo, que estás escuchando esta palabra es para ti. No tengas temor del sufrimiento, no tengas temor de las batallas, de las luchas, ni siquiera de las enfermedades. ¿En quién está tu confianza? ¿Tu confianza está en tu corazón? ¿Tu confianza está en tus fuerzas? ¿Tu confianza está en lo que tú puedas hacer, en lo que tú puedas resolver en tu vida? No, tu confianza está en Cristo Jesús, Señor nuestro, Señor tuyo y Señor mío. Aleluya. Así que con guerras, con plagas, con enfermedades, con sufrimientos y con pruebas, debemos seguir adelante y nunca enseñar que no atravesarás por dificultades. A ti, maestro, a ti, amigo pastor, a ti, apóstol, el título que quieras tener, el título que te haya puesto el Señor o que quizás nos hayamos puesto nosotros mismos. No estoy hablando de eso, no me interesa el título que tenga, porque a Dios no le interesan ni los títulos tuyos ni los títulos míos. A Dios lo que le interesa es que prediquemos su palabra, que la prediquemos sin adulterarla. Aleluya. Así que estamos completamente seguros que si enseñamos la palabra de Dios como es, que si enseñamos lo que dice la Biblia acerca del sufrimiento, nosotros vamos a estar seguros, tranquilos, serenos en el Señor. Pero no debemos enseñar de que no te vas a enfermar, de que si tú eres cristiano no vas a tener, no vas a sufrir problemas porque todo va a ser color de rosa. No hay un evangelio color de rosa, hay un evangelio de sufrimiento, hay un evangelio de entrega, hay un evangelio en el cual Jesucristo
fue vituperado, fue golpeado y fue entregado por ti y por mí, y Él nos dijo que nosotros íbamos a sufrir. Así que espera las pruebas, los sufrimientos, las enfermedades, que Dios te va a ayudar a afrontarlas y a pasar todas esas tormentas que son tan normales en nuestras vidas. Aleluya. Matthew Henry, este célebre ministro y escritor, que ya le dimos una referencia esta mañana, escribió: las aflicciones extraordinarias no siempre son castigos por pecados extraordinarios. A veces son pruebas para la gracia extraordinaria. Esto parece algo como un trabalengua, pero no lo es algo real. O sea, a veces nosotros, sobre todo los que somos de corte pentecostal o los que somos carismáticos, somos muy dados a acusar a los hermanos cuando están atravesando con problemas, ya sea de pecado o problemas de enfermedad. Si hay un problema de enfermedad, enseguida queremos decir: oh, si estás enfermo es porque hay pecado. Déjeme decirle que mientras yo estaba estudiando todo esto, cogí varias referencias y eché hacia un lado una referencia, y me voy a reservar el título del libro y sus autores por respeto, por realmente cuando lo fui a tomar como referencia, vi una lista de razones por las cuales Dios envía castigos, plagas y dificultades y pruebas, no solamente al cristiano, sino a la tierra. Y mencionaba todas menos una, que es la fundamental, y es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios está sobre todas las cosas, por eso es soberano, por eso es que Él es el primero, por eso es que Él está sobre toda creación. Entonces, si vamos a enseñar que hay sufrimiento, que hay prueba o que hay cosas buenas, y si no enseñamos que todas estas cosas están bajo la soberanía de Dios, entonces, ¿sobre qué están fundadas? ¿Sobre qué? ¿Sobre tu experiencia? ¿Sobre mi experiencia cristiana? ¿Sobre cómo Dios nos ha preparado o cómo yo me he preparado, entre comillas, porque fui a un seminario o porque fui a universidad cristiana o porque dejé de ir a un lugar o fui a una iglesia determinada y a otra no? No es así. La soberanía de Dios está sobre todas las cosas. Por eso deseché esa referencia. Y le voy a decir algo que siempre he dicho en la iglesia nuestra: la última palabra la tiene la Biblia. La última palabra está aquí escrita. Es esto. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es inerrable. La palabra de Dios no se equivoca. Aleluya, la palabra de Dios no se equivoca. Cualquiera de nosotros que podamos escribir un libro o cualquier cosa, podemos equivocarnos, pero ella no. Romanos capítulo 8, 35 y 37 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Menciona varias cosas que ya hemos hablado. Tribulaciones o angustias de cualquier tipo, persecución por causa del evangelio, o hambre, o desnudez, peligro o espada. La espada significa guerra. Incluso, y estas tribulaciones pueden ser hasta problemas naturales, catástrofes. ¿Nos va a separar eso de Dios? No. Dice Pablo: por causa de ti, en el versículo siguiente, versículo 37, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Aleluya. Eso pasó con los cristianos. Eso ha pasado con muchos que han sido masacrados y asesinados por causa del evangelio. Todos los apóstoles fueron martirizados. Muchas persecuciones a través de la historia, innumerables a cristianos, han sido pruebas hasta la muerte. Han sido ellos probados hasta la muerte, aún, y no han sentido temor. Y si alguna vez sintieron temor porque vieron la muerte cerca, le pidieron fortaleza a Dios, y ellos pudieron vencer, creyendo y manteniendo la fe
la esperanza en Dios. Mientras más cerca estamos de Dios, menos temor a la muerte tenemos. Así que llévate eso. Mientras más cerca estamos de Dios, menos temor tenemos de la muerte. Como ministro del Señor, como pastor, he ministrado a muchas personas en el lecho de muerte y he visto cómo se van de este mundo los cristianos con una felicidad en su corazón, con una seguridad, con una certeza de que Dios es quien les ha llamado a su verdadero lugar, a su morada celestial. Somos peregrinos y extranjeros, no pertenecemos a este mundo, tal y como Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Nosotros somos del reino de Dios. Aleluya. Así que Pablo dijo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, todas estas tribulaciones, todos estos problemas, todas las pruebas, todos los sufrimientos, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo puedo vivir, lo puedo pasar, lo puedo soportar por mi fe en Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Aleluya. Tremenda palabra. Cristiano que me escucha, cristiano, amigo, hermano, que estás hoy conectado en esta red social. No creas ni por asomo, escucha bien, no creas ni por asomo que vas a estar exento del sufrimiento. Esos que te dicen, no tocará ninguna plaga tu morada, te están dando una falsa esperanza, porque no han escudriñado las Escrituras, porque quizás la pasión por la bonanza, por lo bueno que es Dios, por la misericordia, a veces nos hace cerrar los ojos y no ver las verdades bíblicas. Es como el amor a la pareja. Nosotros cuando nos enamoramos de nuestra amada, nosotros los varones y las hembras de su amado, y entonces ¿qué pasa? Todo cuando son novios lo ven muy bien. No ven defectos, no ven nada malo en la otra parte. ¿Okay? Eso nos pasa. No queremos ver que hay algo negativo. Entonces, cuando viene el tiempo, cuando pasa el tiempo, cuando se casan, cuando ya llevan un tiempo de convivencia, comienzan a salir las cosas que no habíamos enseñado antes. Entonces, cuando eso sucede, entonces comenzamos a tener una crisis. ¿Por qué? Porque no fuimos sinceros. Seamos sinceros con nuestros hermanos y con nuestras hermanas, maestros de la palabra del Señor. Enseñe lo que dice la Biblia. No le dé falsa esperanza a nadie. No le diga a nadie que no va a sufrir. No le diga a nadie que no va a ser tocado por enfermedad, porque Cristo llevó todas tus enfermedades. Sí, Él las llevó a la cruz del Calvario, y sí, Él nos hizo vencedores, y somos más vencedores en Cristo Jesús, somos más que vencedores, pero eso no implica que el sufrimiento va a estar allí, porque tenemos que ser probados como se prueba el oro. Aleluya. Vas a ser probado, vas a ser probada de muchas maneras, y Dios va a ver tu fidelidad a través del sufrimiento. Dios va a ver tu fidelidad a través de la confianza que tú has puesto en Él. De eso se trata. No se trata de que Dios es un Dios malo, ni se trata de que Dios es un Dios vengador. Todo lo que estamos viendo y todo lo que ha de venir es por causa del pecado del hombre. No es por causa de que Dios es malo, es porque nosotros como hombres, como seres humanos, nos hemos alejado de la gracia y la misericordia de Dios y nos hemos condenado a nosotros mismos a estos sufrimientos. Nosotros mismos. ¿Sufrirás alguna vez, mi hermano y mi hermana?
Y es probable que ya hayas pasado muchas cosas en tu vida, con tus familiares, con tus hijos, en tu trabajo, o porque te fuiste de tu país y atravesaste montañas, vados, ríos, como lo han hecho muchos, tratando de atravesar fronteras para poder llegar, por ejemplo, a un país determinado, en este caso a los Estados Unidos, un lugar donde casi todos los sudamericanos quieren venir. ¿Cuántos no han muerto en las fronteras? ¿Y son todos inconversos? No. ¿Cuántos cristianos no han muerto en las fronteras? ¿Cuántos cristianos no han perecido en las guerras? ¿Cuántos cristianos? Cuéntalos. ¿Cuántos cristianos no han perecido por una enfermedad terminal? Entonces, Dios nos da la fortaleza. Dios nos protege con sus alas, nos da su abrigo, nos cubre con su misericordia. Y esa es la manera en la que nosotros podemos pasar el sufrimiento. A veces tú puedes decir, como decimos en Cuba y en algunos de nuestros países, cuando vemos el sufrimiento que no se detiene, cuando vemos que las cosas malas vienen una detrás de otra, y entonces, por ejemplo, una persona que pierde el trabajo, después pierde el carro, después pierde la casa, después no tiene para pagar ni siquiera la luz, le desconectan la corriente, no puede tener agua, otros pierden la casa totalmente y se tienen que quedar en la calle porque no tienen dinero incluso para pagar una renta. Y muchos de ellos son cristianos. Y cuando suceden todas estas cosas, lo primero que decimos, como llueve y no escampa, como viene una cosa detrás de otra, y decimos, ay, Señor, ¿cómo yo puedo entender esto? Pero te puedo asegurar que si te mantienes firme en Cristo, te dará la fuerza para resistir en la hora de la prueba. Y esas son las horas que nosotros, para las cuales debemos estar preparados. Él te va a dar el consuelo, te va a dar la paz para soportar las pruebas y el sufrimiento. Aleluya. David Livingstone, un célebre misionero y explorador, descubridor de amplias regiones en África, a regiones totalmente desconocidas en aquella época para el mundo civilizado. Él nació en 1813 y murió en 1873, 60 años de vida. No vivió mucho, 60 años, ni siquiera vivió a lo que dice la Biblia, que será 70 años, 80 en los más fuertes. O sea, no llegó ni al límite de la vida, pero vivió una vida totalmente entregada al Señor. Vivió una vida totalmente para Cristo, su mirada puesta en ganar almas para el Señor. Misionero en el África. 23 años de su vida estuvo en el África. 23 años de ministerio, 23 años de exploraciones, porque era un descubridor, descubrió muchas regiones, fue algo tremendo. Yo estuve leyendo la historia de su vida, su biografía, y quedé impactado con su testimonio. Durante ese tiempo sufrió más de 30 fiebres malignas africanas. Fue asaltado por un león que casi lo mata, casi se lo come. Le desprendió un hombro totalmente, que más nunca pudo levantar ese brazo. Le afectó su hombro para toda su vida. Perdió una hija por causa de las fiebres malignas. Perdió todos sus bienes por causa de los ataques de los holandeses, que estos hombres hacían en las aldeas africanas para llevarse a los africanos o traerlos al mundo conocido como esclavos. Y en medio de todos aquellos ataques, como él vivía en aquellas aldeas con ellos, evangelizándoles, llevándole la palabra de salvación, otros hombres como él, de su color, se encargaban de desbaratar, entre comillas, la obra que él había comenzado.
pero Él nunca cesó de hacerlo. Él nunca claudicó. Él se mantuvo fiel. Y si los sufrimientos físicos fueron duros, una de las cosas que más le golpeó fue el sufrimiento moral al ver cómo unos hombres acababan con los demás para llevarse los esclavos a otro país. David Livingstone nunca más vio a su padre después que salió del Reino Unido. Cuando regresó ya había muerto. Volvió de nuevo a África. En el año 1862 murió su esposa, también en África. Y el 1 de mayo de 1873 fue encontrado por su amado amigo y discípulo Susi de rodillas al frente de su cama, muerto. Oró al Señor mientras vivió y partió de este mundo orando. Aleluya. Qué vida tan ejemplar la de este siervo. Qué vida tan preciosa, llena de vicisitudes, llena de pruebas, de sufrimientos, pero también llena de una fidelidad al Señor inconmovible. ¿Cuántos de nosotros estaremos preparados para vivir una vida como la vida de Pablo, o como la vida de David Livingstone, o como la vida de los apóstoles, que a veces los criticamos porque negaron a Cristo uno y porque otros les dejaron? Pero déjame decirte, fueron probados en sus inicios y fueron probados hasta el final. Y te voy a decir algo, pasaron la prueba. ¿Estaremos tú y yo preparados para pasar la prueba? ¿Estaremos tú y yo preparados para el reino de Dios ahora en medio de esta pandemia? O cuando pase la pandemia, que no sabemos qué va a pasar después de ello, porque la vida va a continuar y podrá venir otro cataclismo, podrán venir cosas. Es más, te digo, mi hermano, mi hermana, espera cosas peores que esta, porque son señales de los últimos tiempos. Jesucristo está a las puertas. Aleluya. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Este versículo 11 es un versículo que Jesucristo los recibió como una tentación en el desierto. Lo esgrimió, este mismo versículo lo esgrimió Satanás para tentar a Jesús. ¿Te das cuenta que eso mismo hace contigo? ¿Te das cuenta que prueba tu fe al decirte cosas que parecen que Dios va a hacer porque Dios tiene que hacerla de la manera que tú quieras? Pero no es así. Jesucristo le respondió con la palabra de Dios. Jesucristo le respondió exactamente como tú y yo tenemos que hacerlo. No pienses por ningún momento que no vas a ser probado. La prueba viene y tienes que estar preparado, Aleluya. Este versículo mesiánico nos lleva a otro que dice: hollarás al cachorro del león y al dragón. Sobre el león y el áspid pisarás. Y esto es una promesa de victoria. Es una promesa de victoria sobre el enemigo de las almas. Es una promesa de victoria incluso que puede ser contra muchas personas que atacan a los cristianos. Pero déjame decirte, Dios está contigo. Y voy a terminar porque se me está acabando el tiempo. Voy a terminar, así que tenemos una tercera parte, porque llegamos hasta el versículo 12, que es todo lo que dijo el salmista.
En la próxima entrega vamos a ver qué es lo que contestó Dios, aleluya, en esta conversación. Porque déjame decirte, no es lo que digamos nosotros, no es lo que declaremos, no es lo que decretemos, es lo que declara y lo que decreta el Señor, aleluya. Si Dios decreta juicio, el juicio vendrá. Porque el único que puede decretar es alguien que está en inicia. Y el que decreta es el Señor. Dios va a decretar juicio y eso viene. Dios ha dicho que va a venir en un tiempo determinado. No dijo nunca cuándo, no puso fecha. Y sin embargo nosotros a veces nos atrevemos a, de acuerdo a los acontecimientos, a exponer cierta probabilidad de fecha. De que va a venir en este tiempo, de que va a venir en... ¿Quiénes somos nosotros? Si aún cuando Jesucristo caminaba sobre esta tierra y le preguntaron, dijo, no lo sé, ni aún los ángeles que están en el cielo, eso solamente lo sabe el Padre. Ay, ahora nosotros pretendemos conocerlo todo. Ahora nosotros queremos conocer la Biblia de tapa a tapa. Ahora nosotros queremos meter la palabra de Dios como si fuera algo de laboratorio, meterlo en un tubo de ensayo para examinarlo. No es bíblico. Hay cosas que no vamos a conocer ahora, pero Dios nos las va a mostrar en el cielo un día. Aleluya. Manténgase apercibido, manténgase orando, manténgase en fe, manténgase usted escudriñando las Escrituras. No es solamente eso. Las Escrituras no son para que usted enseñe. Las Escrituras no son para que la gente diga que usted conoce mucho. Las Escrituras son para nutrirnos, para llegar al conocimiento de Cristo. Dios les continúe bendiciendo en esta tarde. A todos un abrazo, muchas bendiciones. Y aunque no vamos a tener tiempo para orar, nuestras oraciones son con todos ustedes. Nuestro cariño y nuestro agradecimiento por su conexión. Dios les continúe bendiciendo.